Tim Paine pasó de 2.000 seguidores a más de 5 millones en tan solo algunas horas. Se ha convertido en un fenómeno mundial y es uno de los personajes más queridos del Mundial 2026. Y lo más increíble de todo esto es que no se volvió famoso por marcar un gol imposible o por ganar una final, por humillar a una superestrella o aparecer en una polémica gigantesca. Tim Paine se volvió famoso porque internet decidió mirarlo a él. Todo comenzó como empiezan muchas otras locuras modernas, con un video, un celular y una idea que parecía demasiado simple para cambiarle la vida a alguien. Un creador de contenido argentino lanzó una pregunta que sonaba casi una broma: ¿quién es el jugador menos famoso del Mundial 2026? Y en un torneo lleno de nombres enormes, de figuras millonarias, de futbolistas que ya eran marcas globales antes de tocar una pelota en Estados Unidos, México o Canadá, alguien decidió buscar al jugador que casi nadie conocía. Y entonces apareció su nombre: Tim Paine, un defensor de Nueva Zelanda, un futbolista que hasta ese momento caminaba por el Mundial como caminan miles de profesionales en la historia del fútbol, trabajando, compitiendo, cumpliendo su sueño, pero sin que el mundo volteara a ver. Y ahí, en ese preciso momento, fue cuando la historia se salió de control. Lo que parecía un simple experimento en redes sociales empezó a convertirse en una avalancha. Primero fueron unos cuantos curiosos entrando a su perfil. Después llegaron cientos, luego miles, después cientos de miles. En cuestión de horas, su nombre comenzó a repetirse en comentarios, videos, memes, publicaciones de diferentes países. Personas que nunca habían visto un partido suyo empezaron a seguirlo. Aficionados que no sabían nada de Nueva Zelanda comenzaron a buscar su historia. Gente que normalmente solo habla de Messi, Cristiano, Mbappé, Vinicius o Bellingham empezaron a preguntarse quién era ese hombre que, sin hacer absolutamente nada distinto, se había convertido en el protagonista más inesperado del torneo. Porque esa es la parte que vuelve esta historia tan poderosa. Tim Paine no cambió de un día para otro, no se levantó convertido en otro futbolista, no apareció una versión nueva de él. El que cambió fue el mundo. El que cambió fue internet, el que cambió fue el foco de atención. Durante años, Tim Paine había sido el mismo profesional, el mismo jugador disciplinado, el hombre que entrenaba en silencio, que viajaba con su selección, que competía lejos de los grandes escenarios mediáticos. Pero de pronto, como si alguien hubiera encendido luz de una habitación que lleva décadas oscuras, millones de personas descubrieron que ahí estaba una historia. Y entonces aparece la gran pregunta que sostiene todo este documental: ¿cómo un futbolista prácticamente anónimo terminó siendo una de las sensaciones más queridas del Mundial 2026? Porque la viralidad explica el ruido, pero no explica la conexión. Un video puede hacer que la gente te mire durante algunos segundos, pero no puede obligar a millones de personas a apoyarte, a seguirte, a defenderte y sentir que tu historia también les pertenece. Eso no lo consigue cualquier persona. Eso ocurre cuando detrás del fenómeno hay algo más profundo, algo humano, algo que toca una fibra que todos conocemos aunque no sepamos explicar. Tim Paine se convirtió en el símbolo de todos los que han trabajado durante años sin que nadie los aplauda, de todos los que han construido una carrera lejos de las cámaras, de todos los que se levantan, cumplen, vuelven a intentarlo y siguen caminando aunque nadie escriba su nombre en ninguna portada. Por eso esta historia no es solamente la historia de un futbolista, es la historia de lo que pasa cuando el mundo, aunque sea por un instante, decide mirar a alguien que lleva toda la vida mereciendo ser visto. Pero para entender la historia, la biografía de Tim Paine, necesitamos empezar desde el inicio, mucho antes de los millones de seguidores, mucho antes del Mundial 2026. Mucho antes del video del argentino y la explosión viral. Tim Paine era simplemente un niño nacido en Auckland, Nueva Zelanda, el 10 de enero de 1994. Y es tan solo 5 días menor que yo. Y ese dato puede parecer una simple línea biográfica. Es una de las claves más importantes de toda su historia. Porque nacer en Nueva Zelanda y soñar con ser futbolista no es lo mismo que nacer en Brasil, Argentina o España, Francia o Inglaterra. En esos países el fútbol se respira desde la infancia. Está en la calle, en la televisión, en las escuelas, en las conversaciones familiares, en los bares, en los estadios llenos y en los sueños de millones de niños. En Nueva Zelanda el deporte tiene otro rey. Allí en Nueva Zelanda durante generaciones el rugby ha ocupado el lugar casi sagrado. Los All Blacks no son simplemente una selección, son un símbolo nacional. Representan identidad, orgullo, tradición y una manera de entender el deporte como parte de la cultura del país. Para muchos niños neozelandeses, el primer gran sueño deportivo no es levantar la Copa del Mundo del fútbol.
sino vestir de negro, hacer el haka y defender una camiseta que pesa como pocas en el planeta. En ese contexto creció Tim Paine, en un país donde el fútbol existía, pero donde rara vez ocupaba el centro de conversación. Y eso cambia completamente el camino de un futbolista. Cuando naces lejos de los grandes centros de fútbol mundial, cada paso se vuelve más complicado. No hay decenas de ojeadores internacionales observando cada partido juvenil. No hay prensa obsesionada con descubrir el próximo gran genio. No hay academias compitiendo públicamente por tu firma desde que eres un adolescente. El margen de error es menor, la exposición es limitada y el camino hacia el profesionalismo suele parecer una carretera mucho más larga. Para muchos, ese contexto podía haber sido una excusa perfecta para abandonar. Para Tim Paine, terminó siendo una escuela de paciencia, porque hay algo que el fútbol moderno olvida con demasiada facilidad. No todos los jugadores se forman bajo reflectores, algunos se construyen en silencio. Algunos no crecen rodeados de promesas exageradas ni de titulares que los llaman la próxima gran joya. Algunos simplemente van de entrenamiento tras entrenamiento, aprendiendo detalles pequeños, corrigiendo errores invisibles, acumulando experiencia sin que nadie convierta este proceso en una historia viral. Paine pertenece a esa clase de futbolistas, los que no aparecen de golpe, sino los que se van formando lentamente, como esas rocas que el mar golpea durante años hasta darles una forma imposible de conseguir en un solo día. Y tal vez por eso su historia conectó tan fuerte cuando el mundo finalmente lo descubrió. Porque Tim Paine no tenía la imagen de una estrella fabricada, parecía un personaje diseñado por una agencia de marketing. No transmitía esa distancia casi inalcanzable que muchas veces rodea a los futbolistas de élite. Parecía un jugador real, un profesional real, un tipo que había tenido que trabajar muchísimo para estar donde estaba. Y en un mundial lleno de nombres gigantescos, esa normalidad se volvió extraordinaria. Desde sus primeros años en el fútbol, Paine fue desarrollando un perfil muy distinto al de las figuras que suelen capturar la atención del público. No era el delantero que vive de los goles ni el extremo que levanta a la gente con su regalo. Su camino estaba en la defensa, una zona del campo donde el reconocimiento casi siempre llega tarde. Si es que llega, el defensor vive con una injusticia permanente. Cuando hace bien su trabajo muchas veces parece que no pasó nada. Cuando falla una sola vez todos lo recuerdan. Un delantero puede desperdiciar varias oportunidades y ser héroe si marca al final. Un defensa puede jugar 90 minutos perfectos y quedar señalado por una mala decisión. Ese oficio exige una fortaleza mental y particular. Hay que saber convivir con la presión, con el error, con la necesidad de estar concentrado incluso cuando el partido parece dormir. Hay que leer movimientos antes de que ocurran, cerrar espacios que la mayoría no ve, correr hacia atrás cuando todos quieren correr hacia adelante. No es el fútbol que suele llenar los highlights, pero es el fútbol que sostiene a los equipos. Y Tim Paine empezó a formarse dentro de esa lógica. No como alguien obsesionado a ser protagonista, sino como alguien dispuesto a ser útil. Y esa palabra puede parecer muy pequeña en el mundo del fútbol, pero que en el fútbol profesional vale oro. Ser útil significa que un entrenador puede confiar en ti. Significa que puedes cumplir una función sin romper el equilibrio del equipo. Significa que entiendes que no todos los partidos se ganan con una jugada espectacular. Muchos se ganan con una cobertura correcta, con un pase seguro, con una carrera que nadie aplauda, con una decisión tomada medio segundo antes que el rival. Paine fue creciendo en ese tipo de fútbol, en ese espacio donde el ego sirve de poco y la disciplina importa muchísimo. Y mientras él iba construyendo su camino, el mundo seguía mirando hacia otro lado. Esa es una de las ironías más bonitas de esta historia. Durante años, Tim Paine avanzó en una especie de sombra futbolística. No porque no tuviera valor, sino porque el sistema de atención del fútbol casi siempre funciona así. Miramos a los goleadores, a los cracks, a los clubes más ricos, a las ligas más famosas, a los jugadores que ya tienen millones de seguidores. Nos cuesta mirar hacia los márgenes, nos cuesta detenernos en un lateral de Nueva Zelanda, aunque ese lateral lleva toda la vida peleando por el mismo sueño que cualquier estrella mundialista: jugar al fútbol al máximo nivel posible. Pero la sombra también puede proteger. Le permitió crecer sin la presión absurda de ser comparado con leyendas antes de tiempo. Le permitió equivocarse sin que cada error se convirtiera en una noticia. Le permitió aprender sin tener que fingir que ya estaba terminado. Y eso es algo que muchas promesas nunca tienen. A veces el anonimato no es solo una condena. También puede ser un refugio donde un futbolista madura sin que el mundo lo desgaste demasiado pronto. El problema es que nadie puede vivir eternamente en el anonimato si quiere jugar un mundial. Puede llegar a ese escenario. Paine tuvo que construir una carrera real. Tuvo que competir, convencer a entrenadores, ganarse convocatorias, sostener rendimiento, aceptar responsabilidades y representar una selección que,
dentro del fútbol mundial, siempre ha tenido que pelear contra gigantes. Nueva Zelanda no llega a un mundial caminando, no tiene la tradición ni el volumen de talento de las grandes potencias. Cada clasificación, cada partido internacional, cada aparición en el escenario global significa muchísimo más porque el camino suele estar lleno de obstáculos. Y ahí es donde la figura de Tim Paine comienza a tomar otro significado. No era simplemente un jugador desconocido que internet encontró por casualidad. Era un futbolista que había atravesado un proceso largo, exigente y silencioso para poder estar en este lugar. Cuando millones empezaron a seguirlo, muchos pensaron que estaban viendo aparecer una historia de la nada, pero la verdad es que no ha aparecido de la nada. La verdad es que el mundo llegó tarde, y quizás sea lo más poderoso del primer capítulo de esta historia. Tim Paine no se volvió importante porque se volvió viral. Se volvió viral porque de alguna manera millones de personas reconocieron algo importante en él. Reconocieron el valor de alguien que había seguido adelante sin garantías. Reconocieron a un futbolista que no parecía estar actuando para las cámaras. Reconocieron una historia que no necesita ser perfecta para ser emocionante. Porque todos entendemos lo que significa esperar una oportunidad. Todos sabemos lo que se siente trabajar sin tener la certeza de que algún día alguien lo valorará. Todos hemos vivido, en mayor o menor medida, esa sensación de estar haciendo algo con un esfuerzo mientras el mundo parece mirar hacia otro lado. Y por eso Tim Paine dejó de ser únicamente un nombre curioso dentro del Mundial 2026 y se convirtió en una especie de espejo para muchos millones de personas. Un espejo para el trabajador invisible, para el deportista de bajo perfil, para el creador que sube videos sin tener casi visitas, para el estudiante que se esfuerza sin reconocimiento, para cualquiera que alguna vez pensó que nadie lo estaba mirando. La historia de Tim Paine golpea porque nos recuerda que el reconocimiento puede tardar años, incluso décadas, pero a veces llega de la forma más absurda, más inesperada y más humana posible. En su caso llegó por un video, por una pregunta, por un creador argentino que buscaba al jugador menos famoso del mundial y terminó encontrando una historia que el mundo necesitaba escuchar. Y así terminamos con el primer capítulo de la asombrosa historia de Tim Paine, un niño de Auckland que eligió el fútbol en un país donde el rugby es el gigante, como un defensor que aprendió a vivir lejos de los aplausos, como un profesional que fue construyendo una carrera sin imaginar que un día millones de personas lo adoptarían como propio. Porque antes de los 5 millones de seguidores, Tim Paine tuvo que aprender a caminar sin que nadie lo siguiera. Y si te ha gustado este capítulo, te espero en el siguiente, pero tengo que decirte algo muy importante. Para el segundo capítulo, nada más espero tu apoyo en este capítulo. ¿Y cómo puedes apoyarme? Pues muy fácil. Mira que te lo explico. Suscríbete en este preciso momento. Me ayudarías muchísimo para que el algoritmo de YouTube empiece a recomendar mis videos. Yo soy el Tim Paine de YouTube, creador de contenido que tiene muy poquitas visitas, pero que en algún momento ese giro puede cambiar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con tu ayuda, crack. Deja tu like, deja un comentario de qué te ha parecido la historia de Tim Paine y no en este preciso video, porque este video es un poco más distinto, pero se viene una biografía muy bien resumida sobre la historia de este famosísimo futbolista que se hizo, famoso en esta Copa del Mundo 2026, así que espero tu apoyo. Compártelo, comenta, suscríbete, deja un like y activa la campanita para que cada vez que suba uno de estos emocionantes videos te aparezca la notificación. Sin más que agregar en este video, te espero en el próximo video. No sé si será sobre Tim Paine, pero será un video 100% seguro. Estoy subiendo un video diario, así que espero tu apoyo en cada uno de ellos. Si quieres que suba la segunda parte, pídela en los comentarios.